Estás sola en una cámara real, la fría piedra te muerde la piel, y escuchas el chirriar del metal que resuena por los pasillos de la Torre de Londres. Frente a ti, el hombre más temido de Europa lucha contra su propio cuerpo, sus piernas ulceradas y su virilidad desvanecida. Ningún poder real puede salvarlo. Lo que debería ser tu noche de boda se convierte en un milagro inesperado. La debilidad de un tirano te entrega la única arma para sobrevivir. Lo que descubrirás cambiará para siempre tu visión del poder y la historia. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Es fascinante imaginar todas las almas que en este mismo momento comparten esta noche conmigo. Acomódate, respira y déjate llevar por estas historias. Y antes de continuar no olvides darle un buen like al video y suscribirte. Así cada visita abre una puerta más en este oscuro y verdadero viaje. Ana de Cleves nació el 22 de septiembre de 1515 en Düsseldorf, dentro del poderoso pero inestable ducado de Cleves, uno de los pequeños estados del Sacro Imperio Romano Germánico. Era la segunda hija del duque Juan III y de María de Julichberg, una familia que intentaba equilibrar su lealtad al emperador Carlos V mientras observaba con inquietud el avance de la reforma protestante en tierras alemanas. Desde su infancia, Ana estuvo marcada por la paradoja de pertenecer a una casa respetada pero vulnerable, demasiado pequeña para imponer su voluntad en Europa, y demasiado expuesta para escapar de las intrigas de los grandes imperios. A diferencia de las princesas educadas en las cortes renacentistas de Italia o Francia, Ana creció con una formación restringida. No aprendió latín ni griego, tampoco fue instruida en música o filosofía, disciplinas que en las cortes católicas eran vistas como signos de refinamiento. Su instrucción se limitó al manejo de la caza, la costura y el bordado, además de la doctrina protestante moderada que su padre impulsaba en su territorio. El aislamiento cultural de su juventud sería más tarde interpretado en Inglaterra como torpeza y frialdad, un error fatal en un ambiente donde cada gesto, cada palabra y cada inclinación del cuerpo podían decidir la vida o la muerte de una reina. El primer golpe humano llegó pronto. A los 11 años, Ana fue prometida en matrimonio a Francisco de Lorena, heredero del ducado de Bar, un acuerdo que habría asegurado su posición en el tablero político europeo. Pero el compromiso fue disuelto por presiones externas. Francia no deseaba fortalecer a los Cleves, y el emperador Carlos V consideró la alianza peligrosa para su propia influencia. Ana aprendió desde muy joven que su vida no le pertenecía, que podía ser usada y desechada como ficha de negociación. Esa humillación marcaría el inicio de una serie de traiciones silenciosas que la empujarían hacia un destino imprevisible. Lo que Ana no podía imaginar era que su mayor defecto, esa inocencia producto de una educación limitada y de compromisos rotos, acabaría transformándose en el arma que la salvaría de la destrucción. Porque al no haber sido adiestrada en las prácticas cortesanas de seducción, al no haber recibido instrucción en el juego político del coqueteo y el doble discurso, se presentaría en Inglaterra como una mujer que no respondía a las expectativas de Enrique VIII, un monarca obsesionado con la belleza física y la manipulación emocional de sus esposas. Pero en 1529, cuando apenas tenía 14 años, ocurrió un hecho que la marcaría de forma indirecta. Su padre, el duque Juan III, se convirtió en uno de los principales opositores a la hegemonía de Carlos V, acercándose los príncipes protestantes que buscaban resistir el poder católico. Esto situó a la familia de Ana en el centro de una tensión diplomática brutal. Cada hija del duque se transformaba en un recurso de negociación. Y entre ellas, Ana, con su carácter dócil y obediente, se perfilaba como la pieza más sacre faisebel. Lo que parecía una desgracia personal, haber quedado sin matrimonio asegurado en la adolescencia, se transformó en su primera tabla de salvación. Porque cuando las demás princesas europeas ya estaban comprometidas con dinastías católicas, Ana permanecía disponible para las alianzas protestantes que años más tarde Inglaterra desesperadamente necesitaría. Su fracaso inicial fue en realidad la semilla de su supervivencia futura. Sin embargo, la mayor herida estaba todavía por llegar. En 1538, Enrique VIII, aislado diplomáticamente tras romper con Roma y fundar la Iglesia Anglicana, empezó a buscar desesperadamente una alianza con los príncipes protestantes alemanes. Fue entonces cuando Thomas Cromwell, su ministro, pensó en Ana. El retrato pintado por Hans Holbein, encargado para seducir al rey, mostraba a una mujer elegante y delicada, ocultando las marcas de la viruela y suavizando sus facciones. Ese retrato no solo definió el destino de Ana, sino que creó la trampa perfecta. Enrique se obsesionó con una imagen idealizada, completamente desconectada de la realidad. Cuando el retrato viajó a Inglaterra, Enrique se convenció de que había encontrado la esposa que aseguraría la paz con Alemania y consolidaría su orgullo masculino.
Lo que nadie en la corte se atrevía a decirle era que, en la vida real, Ana no correspondía a esa fantasía. Estaba a punto de entrar en el escenario más peligroso de Europa llevando consigo la herida fundacional de su vida, ser siempre juzgada, siempre negociada, siempre sacrificable por decisiones ajenas. Y lo peor aún no había comenzado. La llegada de Ana de Cleves a Inglaterra en diciembre de 1539 fue recibida como un acontecimiento de Estado. Los preparativos fueron intensos, y Cromwell, confiado en que su plan matrimonial sellaría la alianza protestante, había garantizado al rey que la joven era tan bella como virtuosa. Pero en la corte Tudor nadie ignoraba el peligro de contradecir a Enrique VIII. Quien arriesgaba su vida con esta apuesta no era la princesa alemana, sino el propio ministro. El encuentro inicial entre Enrique y Ana quedó registrado como una de las escenas más grotescas de la monarquía inglesa. Contra todo protocolo, el rey decidió sorprender a su prometida antes de la ceremonia oficial. Se disfrazó con ropas sencillas y entró en sus aposentos mientras ella jugaba a las cartas. Enrique esperaba ser reconocido como en los romances caballerescos, que la joven lo identificara, se arrodillara y mostrara adoración inmediata. Pero Ana, que no hablaba inglés y desconocía esas costumbres teatrales, lo recibió con frialdad y desconcierto. Para Enrique, esa indiferencia fue un golpe directo a su orgullo. Desde ese instante, nació en él un rechazo visceral que jamás abandonaría. El 6 de enero de 1540, en una fría mañana londinense, la boda se celebró en la capilla de la Torre de Londres. El acto fue breve, austero y tenso. Ana permaneció obediente, sin entender casi nada de lo que ocurría a su alrededor. Enrique, en cambio, ya estaba convencido de que había cometido un error, pero no podía retroceder sin provocar un escándalo diplomático. La ceremonia concluyó y los invitados esperaban lo que en aquel tiempo era considerado el verdadero sello del matrimonio, la consumación en la cama. Y fue entonces cuando el abismo se abrió. Esa noche, Enrique entró en los aposentos con retraso, ebrio y de mal humor. Su cuerpo de casi 140 kilos lo hacía moverse con dificultad. El hedor de sus úlceras en las piernas impregnaba las habitaciones. Lo que ocurrió a continuación fue silenciado por siglos. El rey fue incapaz de lograr una erección. La impotencia lo dominó por completo. Ni la juventud de Ana ni los juegos previos que intentó con torpeza consiguieron despertar una respuesta. Para un hombre que había construido su imagen pública sobre la virilidad y el poder, ese fracaso fue más humillante que cualquier derrota militar. Aquí aparece la transgresión más grave. Enrique culpó a Ana de su propia disfunción. Le dijo a sus médicos y a Cromwell que ella no le inspiraba deseo, que su cuerpo era desagradable y que incluso dudaba de su virginidad. Alegó que la flojera de su vientre y la blandura de sus pechos eran prueba de que no era doncella. Pero lo que estaba haciendo en realidad era proyectar sobre una mujer inocente el colapso de su masculinidad. En lugar de enfrentar su enfermedad, buscó un chivo expiatorio. Lo más perturbador es que Ana no comprendió el desastre. En su ignorancia sobre la sexualidad, interpretó los besos y caricias como la consumación del matrimonio. Llegó a confesar a sus damas de compañía que creía estar cumpliendo perfectamente con sus deberes de esposa. Esa inocencia, que en otras circunstancias habría sido motivo de burla, terminó protegiéndola psicológicamente. Lo que para Enrique fue un fracaso intolerable, para Ana pasó inadvertido. Pero eso no fue lo peor. La humillación de Enrique se convirtió en un secreto de Estado. Los médicos reales fueron obligados a jurar silencio. El rey, para salvar las apariencias, declaró que había tenido 2 poluciones nocturnas, eyaculaciones durante el sueño, lo que supuestamente probaba que no era impotente. Una explicación absurda, pero suficiente para que nadie osara contradecirlo. Mientras tanto, Ana fue arrastrada a una vida matrimonial en la que cada mañana el rey despertaba más hostil, más distante y más decidido a deshacerse de ella. A mitad del año 1540, Enrique ya había encontrado una salida. Catalina Howard, una joven cortesana casi 30 años menor que él, lo había seducido con su frescura y coquetería. Enrique estaba obsesionado. El matrimonio con Ana debía desaparecer. Y Cromwell, el hombre que había organizado aquella unión, estaba a punto de pagar el precio. El 9 de julio, apenas 6 meses después de la boda, el matrimonio fue anulado oficialmente. El argumento no había sido consumado. Ana aceptó sin protestar. Su docilidad fue calculada. Sabía que oponerse significaba arriesgar la cabeza, como ya había ocurrido con Ana Bolena y Catalina de Aragón.
Firmó los documentos, renunció a su título de reina y aceptó el de hermana amada del rey, lo que le garantizaba protección, propiedades y una pensión anual de 500 libras, una fortuna para la época. El clímax de este abismo fue doble. Por un lado, Ana fue públicamente degradada, convertida en objeto de burla en la corte por su supuesta fealdad y frialdad. Por otro lado, Cromwell, el artífice de aquel matrimonio fallido, fue arrestado, acusado de traición y ejecutado en julio de 1540. Mientras la sangre del ministro manchaba la Torre de Londres, Ana se retiraba en silencio a sus nuevas propiedades, consciente de que había escapado de una muerte segura gracias a la impotencia del rey. Pero incluso en ese aparente triunfo, la sombra del peligro seguía presente. Enrique se casó con Catalina Howard apenas 3 semanas después de la anulación. Y todos sabían que si el rey cambiaba de opinión, la suerte de Ana podía torcerse en cualquier momento. Ana había sobrevivido al abismo más oscuro de la corte Tudor, pero la corte entera murmuraba lo mismo: nadie podía escapar para siempre de Enrique VIII. Para comprender lo que ocurrió con Ana de Cleves, es necesario mirar el contexto en el que se encontraba Inglaterra en 1540. El reino estaba aislado diplomáticamente tras la ruptura con Roma. Francia y España habían discutido en secreto una posible invasión conjunta para restaurar el catolicismo, y el emperador Carlos V observaba con atención cualquier oportunidad de destruir al monarca hereje. En ese escenario, el matrimonio con una princesa protestante alemana no era un simple capricho personal, era una jugada de supervivencia política. La Liga de Esmalcalda, una alianza de príncipes protestantes alemanes, podía ofrecer a Enrique un contrapeso frente a Carlos V. Cromwell. Entendió que el matrimonio con Ana era la vía más rápida para asegurar esa protección. Sin embargo, lo que en el papel parecía un movimiento brillante, en la práctica se transformó en un desastre estratégico. Enrique no solo rechazó a su esposa, sino que humilló públicamente la alianza, enviando un mensaje claro a toda Europa: sus decisiones privadas podían arruinar tratados internacionales. A nivel cultural, el contraste entre Ana y las cortes inglesas fue brutal. Mientras Catalina de Aragón y Ana Bolena habían recibido formación humanista, dominaban lenguas extranjeras y participaban en debates religiosos, Ana llegó con una preparación reducida, sin conocimientos de inglés y con modales considerados provincianos. Esa diferencia alimentó la propaganda interna. Para la nobleza inglesa, la nueva reina era una extranjera torpe que no merecía el trono. Históricamente, lo ocurrido con Ana no fue un caso aislado. Las monarquías europeas estaban llenas de matrimonios fracasados usados como moneda de cambio. María Antonieta en Francia sería siglos después acusada de frialdad y promiscuidad según las necesidades de la política interna. Catalina la Grande en Rusia fue despreciada inicialmente por su esposo Pedro III hasta que supo convertir su marginalidad en poder absoluto. En todos esos casos, la intimidad conyugal fue tratada como asunto de Estado, y el cuerpo de las mujeres se convirtió en campo de batalla diplomática. Lo que diferencia a Ana de Cleves es la manera en que supo transformarse de víctima en sobreviviente. Mientras Catalina de Aragón resistió y terminó aislada, y Ana Bolena intentó jugar al poder y perdió la cabeza, Ana optó por la sumisión calculada. Renunció al título de reina sin resistencia y, al hacerlo, obtuvo algo que ninguna otra esposa de Enrique había conseguido: riqueza, seguridad y libertad para vivir el resto de su vida lejos del lecho real. El contraste fue tan evidente que los embajadores extranjeros informaban con sorpresa cómo la reina rechazada se había convertido en la mujer más cómoda de Inglaterra, mientras el rey seguía consumiendo esposas en un ciclo de obsesión y violencia. El caso de Ana demostró algo que resonó en las cortes europeas. En ocasiones, el verdadero poder no estaba en resistir de frente al tirano, sino en aceptar la derrota en el momento preciso para transformarla en victoria personal. Pero aceptar la humillación no significaba escapar de los rituales de poder de Enrique VIII, y pronto Ana sería arrastrada de nuevo al escenario más peligroso de Inglaterra. Tras la anulación de su matrimonio, Ana de Cleves parecía haber quedado relegada a un segundo plano. Pero en la corte Tudor, incluso la marginación se convertía en espectáculo. Enrique VIII necesitaba mostrar a su pueblo y a sus enemigos que la separación había sido legítima, limpia y ordenada. Y para lograrlo, transformó la degradación de Ana en un ritual público. En julio de 1540, apenas 3 semanas después de haber sido despojada de su título de reina, Ana recibió un nuevo nombramiento: hermana amada del rey. El gesto parecía compasivo, pero era en realidad un acto teatral. Al darle ese título, Enrique afirmaba que no la repudiaba por traición ni por infidelidad, como había ocurrido con Ana Bolena, sino por una incompatibilidad que lo eximía de culpa. La decisión, cuidadosamente anunciada,
convertía a Ana en parte del linaje Tudor sin otorgarle el poder de una reina. Era una ficción política, una máscara diseñada para blindar la reputación del monarca. El ritual de su sustitución fue aún más brutal. El mismo día en que se anunció la anulación, Enrique se comprometió con Catalina Howard. El contraste era humillante. La princesa alemana, retratada como fría e indeseable, era reemplazada por una joven de apenas 17 años, exaltada públicamente por su belleza y vitalidad. Los festejos incluyeron banquetes, bailes y procesiones, mientras Ana observaba en silencio desde el aislamiento de sus nuevas residencias. La corte entera entendió el mensaje. La debilidad de un rey podía borrarse con una representación teatral en la que las mujeres eran intercambiadas como piezas de un espectáculo. Sin embargo, lo que parecía una condena se convirtió en una extraña forma de protección. El título honorífico venía acompañado de privilegios insólitos, residencias como el Palacio de Richmond y Evercastle, joyas, tierras y una renta anual de 500 libras. Enrique ordenó que se la tratara con precedencia sobre todas las damas de la corte, excepto las reinas y sus propias hijas. Esa teatralidad, diseñada para encubrir la humillación del monarca, ofrecía a Ana la seguridad que tantas otras habían perdido. Pero este favor tenía un precio. Porque al integrarse en la ficción ritualizada del poder, Ana quedaba atrapada de nuevo en la órbita de Enrique. Y esa órbita devoraba a todos los que se acercaban demasiado. Los siguientes meses confirmaron la naturaleza grotesca de la corte Tudor. Cromwell, el ministro que había planificado el matrimonio alemán, fue ejecutado el mismo día en que Enrique se casaba con Catalina Howard. El mensaje era inequívoco. Cuando un plan fallaba, alguien debía pagar con sangre. El ritual de la ejecución no era un castigo aislado, sino parte del mismo teatro en el que Ana había sido degradada. El verdugo, la multitud expectante, la cabeza expuesta, todo servía para reafirmar que el rey seguía siendo dueño de la vida y la muerte. En paralelo, Ana debía presentarse en ciertos eventos públicos junto al monarca y sus hijastras, en los que se la mostraba como una hermana leal y agradecida. Era un espectáculo de reconciliación forzada. La mujer humillada debía sonreír en banquetes y procesiones, fingiendo gratitud hacia quien la había repudiado. Estos rituales tenían un objetivo claro: borrar cualquier sospecha sobre la impotencia real y convencer al pueblo de que Ana había aceptado con gusto su nueva posición. Pero esa teatralidad no estaba exenta de riesgos. Cada vez que Ana aparecía en público, debía caminar en una línea delgada entre la obediencia y la dignidad. Un gesto de más, una palabra fuera de lugar, podía ser interpretada como desafío. Y ya había pruebas de lo que ocurría cuando una mujer despertaba las sospechas de Enrique. Ana se había salvado por la impotencia del rey, pero ahora debía sobrevivir a su necesidad enfermiza de ritualizar el poder. Y muy pronto, el delirio del monarca iba a arrastrar a todos los que lo rodeaban hacia una nueva ruptura, esta vez dirigida contra los valores más sagrados de su reino. Enrique VIII no tardó en transformar la corte en un escenario de desafíos públicos y ataques calculados contra la iglesia, la nobleza y cualquier símbolo de autoridad que pudiera cuestionarlo. La ruptura con Roma había dejado a Inglaterra aislada y vulnerable, y el rey entendió que su poder no se consolidaría únicamente con matrimonios estratégicos o ejecuciones espectaculares. Necesitaba marcar territorio, demostrar que su voluntad era absoluta. Durante los meses siguientes a la anulación con Ana de Cleves, Enrique intensificó sus medidas contra los clérigos que cuestionaban su autoridad. Monjes y obispos fueron arrestados por presuntas conspiraciones, monasterios clausurados y sus bienes confiscados. La reforma, que en teoría buscaba una iglesia independiente de Roma, se convirtió en un instrumento de terror. La nobleza aprendió rápido que la lealtad no era suficiente. Cualquier señal de duda podía costarles la vida. Pero Enrique no se detuvo allí. La amenaza no era solo religiosa ni política. Su delirio de grandeza lo llevó a desafiar incluso los límites del sentido común. Enrique empezó a intervenir en asuntos que rozaban lo simbólico. Ordenó ceremonias públicas que humillaban a miembros de su propia familia, obligando esposas e hijastras a participar en rituales que reforzaban la supremacía del rey. Nadie podía cuestionar la moral ni la virtud de Catalina Howard, la nueva reina, sin arriesgar la condena inmediata. La corte se convirtió en un teatro de obediencia absoluta, donde los actos de humillación y sumisión eran rutina. Ana de Cleves, aunque protegida por su título honorífico, fue testigo constante de estas rupturas. Cada ejecución, cada confiscación de bienes, cada procesión donde la iglesia era públicamente desacreditada, le recordaba que su seguridad dependía de su sumisión. Su inteligencia política se transformó en un escudo silencioso.
observar, aprender y nunca provocar la ira del monarca. Pero la ruptura externa alcanzó su clímax con la muerte de Thomas Cromwell, el arquitecto de su matrimonio fallido. Ejecutado en julio de 1540, su caída envió un mensaje claro: incluso quienes parecían aliados podían ser eliminados en un instante. El terror no era solo físico, sino psicológico. La manipulación del miedo se convirtió en una extensión del poder. Ana sobrevivía, pero estaba rodeada por un sistema que devoraba a cualquiera que osara desafiar la voluntad de Enrique. Lo que ella aún no sabía era que los escándalos más íntimos del rey estaban a punto de convertirse en su próximo desafío, y que incluso su prudencia tendría que enfrentarse a las sombras más profundas del comportamiento humano. Si hubieras vivido bajo el reinado de Enrique VIII, habrías aprendido a temer no solo su poder, sino también los secretos que guardaba tras puertas cerradas. Ana de Cleves fue testigo de un mundo donde la intimidad del rey era un territorio de violencia, obsesión y humillación, un escenario donde nadie podía sentirse seguro, ni siquiera las esposas más obedientes. Catalina Howard, su sucesora, ofrecía al monarca un deleite superficial: juventud, belleza y obediencia aparente. Pero Enrique era impredecible. Sus deseos, aunque impulsados por la lujuria, estaban siempre teñidos de paranoia. Los rumores de sus infidelidades con cortesanas y sirvientas no eran simples chismes, se trataba de herramientas de manipulación. Cada encuentro sexual estaba calculado para demostrar poder, para humillar y recordar a todos que incluso la intimidad podía ser letal. Mientras Ana permanecía alejada de estas intrigas sexuales directas, observaba cómo la disfunción sexual de Enrique, la impotencia que había salvado su vida, se transformaba en obsesión con mujeres jóvenes y vulnerables. El rey proyectaba su frustración en la corte, juzgando cuerpos y actitudes, decidiendo quién era digna de su favor y quién debía ser marcada como fracasada. Cada gesto, cada mirada, era analizado y podía convertirse en sentencia de muerte. Y mientras Enrique disfrutaba de estos juegos de poder disfrazados de deseo, Ana comprendía que su salvación no dependía de su belleza ni de su obediencia, sino de la ignorancia que la mantenía alejada del hecho real y del terror de la corte. La princesa alemana, sin embargo, no era completamente inmune. Debía navegar los rumores, las intrigas y la percepción pública que la presentaba como fea, fría o poco deseable. Su virginidad y sumisión eran ahora su defensa más poderosa. Cada interacción con el rey o con la reina Catalina Howard era un riesgo calculado. Una palabra equivocada podía despertar la violencia de Enrique o la envidia mortal de la nueva consorte. En este mundo, la línea entre supervivencia y condena era invisible. Los escándalos íntimos del rey no solo eran privados, eran armas. Ana lo entendió y utilizó su ignorancia estratégica como escudo. Mientras otros caían víctimas de la lujuria y el capricho de Enrique, ella mantenía su posición intacta. Su cabeza permanecía sobre sus hombros, su fortuna asegurada y su libertad sorprendentemente garantizada. Pero la seguridad de Ana era frágil, y el rey aún estaba vivo, obsesionado y dispuesto a arrastrar a todos los que lo rodeaban hacia la ruina. La caída final, con traiciones y peligros que ni la prudencia podía prever, estaba a la vuelta de la esquina. El final de Enrique VIII se acercaba, y con él, la fragilidad de todo lo que había construido. Durante años, su tiranía se había sostenido sobre el miedo, la violencia y la manipulación sexual. Pero la decadencia física y psicológica que había marcado su relación con Ana de Cleves ahora alcanzaba su clímax. Sus piernas ulceradas, su cuerpo masivo e inflamado y su impotencia crónica lo habían aislado del mundo que una vez dominó. Pero Enrique no era el único en caída. El reino entero se tambaleaba bajo su reinado. La nobleza temblaba, la iglesia se sometía y la corte vivía en un estado de vigilancia constante, donde cada error podía costar la vida. Para Ana, el cierre del ciclo fue casi anticlimático. La muerte de Enrique en 1547 liberó a todos los que habían sobrevivido a su paranoia y a sus obsesiones. Para ella, significó la confirmación de que su prudencia había sido la estrategia definitiva. Su supervivencia, que parecía un milagro durante los primeros años, se convirtió en una lección histórica. La sumisión calculada puede ser más poderosa que la resistencia abierta cuando el adversario es un tirano completamente impredecible. A lo largo de esos años, Ana consolidó su fortuna, expandió sus propiedades y mantuvo relaciones cordiales con las hijastras del rey. Nunca volvió a casarse, evitando el destino de muchas otras reinas cuya ambición o ingenuidad las había llevado a la muerte. Su pragmatismo le permitió vivir cómodamente hasta 1557, falleciendo a los 41 años. La historia la recuerda como la única esposa de Enrique VIII que no solo sobrevivió a su matrimonio,
sino que salió de él con riqueza, seguridad y libertad. Sin embargo, su victoria no fue fruto de un golpe heroico ni de la fuerza, fue la consecuencia de un cálculo preciso, de la capacidad de transformar la debilidad del tirano en su propia ventaja. Cada banquete, cada ceremonia, cada anulación y cada humillación se convirtió en un peldaño hacia su liberación. Enrique murió consumido por sus excesos, temido hasta el último aliento y recordado como un monarca capaz de desatar el horror y la muerte sobre quienes lo rodeaban. Ana sobrevivió al monstruo y, con ello, redefinió la noción de poder femenino en la Inglaterra Tudor. La mujer que muchos creyeron indefensa se convirtió en la única que navegó las traiciones, los escándalos y la brutalidad de la corte sin perder la vida ni su libertad. Su historia demuestra que incluso en los pasillos más oscuros de la historia europea, la inteligencia estratégica y la observación silenciosa podían superar al poder bruto, y que el tirano más temido podía ser derrotado sin un solo golpe. La historia de Ana de Cleves no es solo un relato de supervivencia, es una lección sobre cómo la debilidad de un tirano puede convertirse en la salvación de sus víctimas. Durante siglos, la narrativa histórica enfatizó la violencia, los matrimonios fallidos y las ejecuciones de Enrique VIII, dejando en segundo plano a la mujer que logró sobrevivir gracias a su inteligencia y estrategia. Ana demostró que el poder no siempre reside en la fuerza bruta, ni en la manipulación abierta, sino en la capacidad de observar, esperar y actuar en el momento preciso. Si hubieras estado en Inglaterra bajo su reinado, habrías sentido la misma tensión que Ana, la certeza de que un error podía costarte la vida, y la necesidad de convertir cada debilidad ajena en tu propia defensa. La princesa alemana comprendió que su virginidad, su ignorancia cultural y su sumisión calculada eran armas invisibles que la protegían mejor que la espada de un guarda o la protección de un ministro. La lección es brutal. La inteligencia aplicada en el momento exacto puede cambiar destinos que parecían sellados. Pero la pregunta que permanece es inquietante. ¿Cuántas otras reinas habrían sobrevivido si hubieran comprendido las vulnerabilidades ocultas de sus esposos? La historia está llena de ejemplos de mujeres ejecutadas, repudiadas o aisladas, víctimas de monarcas cuya impotencia o decadencia física jamás se hizo pública. Ana de Cleves representa la excepción que confirma la regla. Su caso obliga a cuestionar la narrativa tradicional de poder. Durante siglos, los historiadores se centraron en el reinado de Enrique VIII, sus guerras, sus alianzas y sus matrimonios, sin explorar cómo su propia fragilidad física y psicológica creó oportunidades únicas. Ana demostró que la estrategia silenciosa, la prudencia calculada y la observación detallada pueden ser más efectivas que la confrontación directa. Ella convirtió la humillación en liberación, y la debilidad de un tirano en protección vitalicia. Si hubieras estado en su lugar, ¿tendrías la paciencia, la inteligencia y la frialdad para sobrevivir donde otras perdieron la vida? ¿Tú también lo habrías permitido? ¿O habrías sido víctima de la misma maquinaria de miedo que devoró a tantas mujeres antes que ella? Si esta historia te impactó, comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué otro personaje histórico te gustaría ver explorado desde esta perspectiva cruda y directa, donde los secretos más íntimos revelan la verdadera dinámica del poder. Cada sugerencia nos permite seguir desenterrando los archivos ocultos de Europa y traerlos a la luz. Y si quieres seguir descubriendo cómo la debilidad de los tiranos y la inteligencia silenciosa de sus víctimas cambiaron la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana, exploramos relatos censurados, impactantes y completamente verificables que muestran la crudeza real de la historia europea. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue.